ecuatorianas. Si algo debe caracterizar a la clase política del Ecuador y a este Parlamento, es necesariamente tener sensibilidad, sororidad y rostro humano frente a los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Y por supuesto que debemos centrar la atención en los grupos de atención prioritaria, con énfasis en personas con discapacidad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas, huérfanas o raras. Hoy quisiéramos pensar que este Parlamento y que el Gobierno Nacional tiene claro el concepto de discapacidad. Hay que recordarles, por lo tanto, en este pleno, que la discapacidad no es una enfermedad, que hablar de discapacidad es hablar de una condición del ser humano que puede ser adquirida en cualquier etapa de la vida. Por ello, prestamos especial atención y exigimos al Gobierno Nacional que inyecte los recursos necesarios para que los medicamentos lleguen a las casas de salud. ¿Cómo no ponernos en esta tarde en los zapatos de cientos y de miles de compatriotas, de ecuatorianos y ecuatorianas que atraviesan por serias dificultades en materia de salud? Hablar de discapacidad es hablar de personas con discapacidad en diferentes tipos: física, psicosocial, visual, múltiple, intelectual. Pero a ello se suma aquellas enfermedades huérfanas y raras que no tienen aquellas personas la posibilidad de tener el medicamento en cada una de las casas de salud. Por eso su condición depende de la inyección de recursos del Estado ecuatoriano. Su condición depende del trabajo responsable que realicen los diferentes representantes de las carteras de Estado. Y a veces me atrevo a decir que este Parlamento se preocupa más en llamar a juicios políticos antes que en aterrizar, en exigir y construir políticas públicas que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y de quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria. Hoy nos sintonizamos con ese eco desesperado de las personas que atraviesan dificultades en su salud al presentar diagnósticos de lupus, enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas y enfermedades infecciosas. Pero vemos que los hospitales no tienen la medicina y los insumos para atender lo que dicen nuestras leyes, lo que dice nuestra Carta Magna responsablemente en materia de salud. Por eso en esta tarde debemos exigir y apoyar este informe, puesto que hoy se ha corroborado que una vez que asistieron a la comisión en la que se trata esta problemática, los mismos responsables de la seguridad social advierten al país que en este año va a ser difícil poder abastecer de insumos y de medicina. En otras palabras, estamos condenándolos a morir a nuestros pacientes del pueblo ecuatoriano. Y este Parlamento debe ser más sensible, y este Parlamento debe ser más coherente con los que sufren, con los que viven en la ruralidad, con los que padecen enfermedades catastróficas, y poco o nada se está haciendo para dar solución a este legítimo derecho. Pero también debo advertirle a esta Asamblea que no solamente este gobierno indolente está incumpliendo con los grupos de atención prioritaria, sino que nosotros también como asambleístas. Por eso le conmino y le llamo la atención al colega asambleísta Fernando Cabascango.
En la comisión que él preside están 4 proyectos de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidad, que está ahí retrasado y no se pone al tapete de la discusión. No solamente vamos a exigir que el gobierno central inyecte recursos para mejorar la salud del pueblo ecuatoriano, sino que es necesario y fundamental construir una nueva ley orgánica de discapacidades para garantizar, para tutelar de forma efectiva los derechos de las personas con discapacidad y de quienes tienen enfermedades catastróficas. Pero mientras el gobierno de turno siga vulnerando los derechos de aquellas personas, este Parlamento, esta curul de Diego Esparza, en representación de Zamora Chinchipe, seguirá defendiendo los sagrados intereses de ustedes, pueblo ecuatoriano, de personas con discapacidad, porque hoy más que nunca Zamora Chinchipe tiene voz. Muchas gracias. Señores asambleístas.